Si me ven bien rubio, me ven bien, si no, no, me ven como siempre. Bueno, Polaquito. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Habíamos charlado la semana anterior acerca de, digamos, de las cosas básicas de electrocardiografía. ¿Me escuchan bien todos, verdad? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí. Habíamos hablado de las cosas básicas de electrocardiografía. Y habíamos dicho que el electrocardiograma normal, bueno, son estas las características que tenemos que ver, ¿no es cierto? Tiene que tener un ritmo sinusal, es decir, todos los QRS están precedidos de una onda P, que debe nacer el nódulo sinusal y de ahí para abajo, la onda P es positiva en D2, en D3 y subifásica en D1, D2, tiene que medir no más de 0,10 segundos en duración, ni más de 0,25 milivoltios, o sea, 2,5 milímetros en voltaje, ¿no? Eso dijimos que era la onda P normal. La frecuencia, hemos dicho que la frecuencia normal era de 60 y 100, entre 60 por minuto y 100 latidos por minuto. El intervalo PR tiene que ser entre 0,12 y 0,20 segundos, es decir, tiene que medir más de 0,12 y menos de 0,20 segundos. Si mide menos de 0,12 segundos, estamos hablando de preexcitación ventricular. Si mide más de 0,20 segundos, hablamos de bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? Hasta ahí seguimos con las características de eso para describir un electrocardiograma normal, ¿no? El ritmo, sinusal o no, la frecuencia, las características de la onda P, ya las dijimos, el eje de la onda P tiene que estar entre 0 y 90 grados, más o menos el eje de la onda P tiene que ser concordante con el eje del QRS, así que también podríamos decir que puede estar entre menos 30 y 100 grados, como un eje normal, si uno quiere sacar el eje de la onda P. Normalmente la exigencia, digamos, en este estado del conocimiento de ustedes, lo que exigimos es el eje del QRS, o el eje eléctrico del corazón más bien, que el eje anatómico. Después hablamos de la onda P, el PR, el segmento PR, y el QRS. El QRS tiene que tener una duración máxima de 0,11, 0,10 segundos, tiene que estar por debajo de 0,10 segundos, o sea que tiene que medir 1 milímetro, 2 milímetros y un poquito más de 2 milímetros como máximo sería la duración del QRS, ¿no? Eran las ondas rápidas del trazado electrocardiográfico, y el QRS tiene que medir, dijimos, ya una duración de menos de 0,11 segundos. En el plano frontal el eje tiene que estar entre menos 30 y 110 grados, 120 grados. La transición eléctrica tiene que ocurrir entre el 3 y el 4. Y la onda Q, para ser considerada normal en el electrocardiograma, normal, porque si la onda Q no es normal, ya hablamos de un electropatológico, y una onda Q patológica, la onda Q para ser considerada normal tiene que medir menos de 0,04 segundos, y tiene que ser menos del 30% de la R que le sigue. O sea que si la onda Q es más de 0,04 segundos, o sea, más de 1 milímetro, o mide más del 25% de la onda R que le sigue, una onda Q patológica. Y una onda Q significa, desde el punto de vista clínico, significaría una muerte del miocardio en ese sector donde estamos mirando. La transición eléctrica es entre B3 y B4, la onda Q, estas son las características. La onda R, para ser considerada normal, tiene que tener menos de 15 milímetros, o sea, 1,5 milivoltios en las derivaciones de miembro, y menos de 25 milivoltios, de 2,5 milivoltios o 25 milímetros en las derivaciones precordiales. Y tiene que medir más de 0,5 milivoltios o 5 milímetros en dos derivaciones bipolares, por ejemplo. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico, no tiene que superar en más o en menos 1 milímetro, o sea, 0,1 milivoltios, porque si es más de eso, por debajo, digamos, esto está más de 1 milímetro, ya consideramos de que un ST
infradesnivelado y si está 1 milímetro por arriba de 1 milímetro, supradesnivelado del ST. ¿No? La onda T es asimétrica, también dijimos que la onda T junto con la onda P son ondas lentas del electrocardiograma. La onda T es una onda de la onda lenta, es asimétrica, tiene un ascenso lento, un descenso más rápido, sigue la misma polaridad del complejo QRS correspondiente, es decir, la mayoría de lo que nosotros vemos en esa derivación es positiva, la onda T debe ser positiva. ¿No? El segmento QT depende en realidad de la frecuencia cardíaca, por eso es que habitualmente tenemos que corregir la frecuencia cardíaca. Habitualmente se corrige el QT cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 o por arriba de 90. Entre 60 y 90 de frecuencia cardíaca, el QT que nosotros medimos habitualmente es el QT que sirve. Pero cuando tenemos frecuencia cardíaca por arriba de 90 por minuto, y es preferible. ¿Quién es Gallardo, Sergio? Gallardo puso una fotito muy linda ahí, pero parece que no está, puso la foto nomás. Bueno, cuando... estaba ahí, Gallardo, qué suerte, que me estaba escuchando, te estaba extrañando. Bueno, decía... Estaba, doctor, por eso y no queda muy bien, por eso. No te preocupes. Ahora ya sé que estás. Le decía que cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por arriba de 90, es preferible medir el QT, porque el QT prolongado, o QT por arriba de 0,47, por ejemplo, en las mujeres, o 0,45 en los hombres, significa que la repolarización está alargada. Y cualquier extraestímulo que caiga en ese periodo puede volver a estimular de vuelta y a producir una contracción y desencadenar, en esa circunstancia, desencadenar una arritmia ventricular, que las arritmias ligadas al QT prolongado se llama torsión de punta. Bueno, creo que estos de los valores normales de las ondas, por ejemplo, la onda P normal, bueno, siempre está delante del QRS, y el plano frontal dijimos que son los ejes. También podemos considerar que tiene el mismo eje que el eje eléctrico del corazón. En el plano horizontal es positivo o negativo en B1, ¿no? Habitualmente, y positiva en B2, B3, B4, B5, B6. La duración es de menos de 0,10 segundos, y no tiene que durar más de 2,5 milímetros, o sea, en altura, ¿verdad? En altura no tiene que durar, no tiene que ser más de 1, 2 y un poquito más de 2, porque cuando es más alto que esto, ya hablamos de sobrecarga auricular. Estas son las características de las ondas P. Bueno, la otra cosa es que si queremos ver cómo están formadas las ondas P, ahora vamos a ver cuando hablamos de la sobrecarga de las características de las ondas. Bueno, esto es para hablar de un ritmo sinusal clásico. Todos los QRS están precedidos de una onda P. La onda P de características normales. En este caso, el D2 no tiene onda Q, el segmento ST es isoeléctrico, la onda P es asimétrica, el QT está, si uno mide acá, desde acá hasta acá, habrá 0,38 segundos aproximadamente. ¿Sí? El segmento PR mide 1, 2, 3, 4, o sea, 0,16 segundos. Estos son, digamos, lo único que tenemos que hacer desde el punto de vista de la lectura electrocardiográfica es recordar las características del electrocardiograma normal, recordar las características del electrocardiograma normal, que es lo que acabamos de decir, y traten eso. Lamentablemente se puede razonar bastante, pero también debemos aplicar un poco de memoria. Una vez que nosotros tenemos las características del electrocardiograma normal bien fijas y firmes, mirando un electro que no es normal, ya nos damos cuenta de que no es normal. Y muchas veces, solo con conocer los valores normales, ya tenemos idea de qué alteración tiene. Eso es simple, y eso tal vez al comienzo le va a costar un poquito, pero realmente no es complicado. Después teníamos esto que habíamos hablado, que es realmente un electrocardiograma que no sigue los patrones que nosotros habíamos dicho, no necesariamente un electrocardiograma anormal, sino que simplemente son variables de lo que es normal. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá hablamos de que este intervalo RR y este son iguales, ya este y este no, este tampoco, y este comienza a alargarse. Esto es lo que se llama arritmia sinusal respiratoria, por ejemplo. Si nosotros respiramos, y más, cuanto más jóvenes son los pacientes, más arritmia sinusal respiratoria y más alteraciones a veces tienen en este ritmo, como por ejemplo, que vendrían a ser los famosos ritmos auriculares, que ahora vamos a mirar después
se trata. Hablamos de la onda, de la característica del segmento PR, cuando tiene que medir. El intervalo, el intervalo PR, el segmento PR, en realidad a veces por ahí importa poco desde el punto de vista electrocardiográfico. Después, en algunas circunstancias para evaluar algunos tipos de sobrecarga, sobre todo sobrecarga auricular izquierda, a veces tenemos en cuenta, pero eso en la práctica en algún momento lo vamos a discutir. Bueno, las características del QRS, dijimos que tiene que durar menos de 0.11 segundos, desde que comienza hasta que termina, y comienza la onda Q hasta que termina la onda S o la onda R, ¿no? Fíjense ustedes acá, 0.04, y de acá no llega hasta el otro milímetro, o sea que vendría a ser desde acá hasta acá 0.08 segundos. Es la duración de este QRS, ¿no? Y después la otra característica, ya lo habíamos repetido bien, es para mostrarles justamente el punto J, es donde comienza el segmento ST y donde termina la onda S o donde termina la onda R, en el caso de que no tenga onda S. Ahí, donde comienza el segmento ST, ese se llama punto J, que también en algunas circunstancias vemos el ascenso o el descenso del punto J respecto del segmento ST. ¿Vieron? Como estas circunstancias, por ejemplo, algunas circunstancias el punto J está sobrelevado. ¿Sí? Esto habitualmente se ve en las personas jóvenes, bien entrenadas, que tienen en algunas circunstancias lo que se llama síndrome de repolarización precoz, le llaman algunos. ¿Sí? Es cuando hay una actividad autonómica muy marcada, entonces como que el punto J asciende, pero fíjense ustedes que esta característica de ascenso de la onda T sigue siendo una onda T que tiene un ascenso lento y un descenso más rápido. Es decir, el ascenso del punto J con supradesnivel del ST en las personas jóvenes, sin factores de riesgo, sin clínica, esto es una variante del electrocardiograma normal. No se debe jerarquizar. Como en otras circunstancias el ascenso del ST con el punto J, pero la onda T es muy distinta, y ya vamos a ver cuando hablemos de los trastornos isquémicos fundamentalmente. Bueno, la onda T, dijimos las características que tiene que tener, un ascenso lento, un descenso que es más rápido, tiene la misma polaridad que el QRS correspondiente, suele ser positiva en todas las derivaciones, ¿no? Bueno, excepto en ABR, que ABR sí, todo el tiempo vemos que el tren de despolarización se va hacia el miembro inferior y estamos ubicados en el hombro derecho. Si estamos mirando desde el hombro derecho y toda la despolarización se va. Y la onda T tiene la misma polaridad que el QRS correspondiente. Bueno, hablando de un electrocardiograma de 1, de 2, de 3, RLF, fíjense ustedes, B1 tiene la onda T, sigue la deflexión mayor del QRS, o sea que predominan los componentes negativos, la onda T es negativa, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Las características de un electrocardiograma normal. ¿Cuál sería la frecuencia de este electrocardiograma? Miramos, tenemos 1, 2, 3, 4. 300 dividido 4, 75, pero en realidad se tiene un poquito más de 75, entre 75 y 80 por minuto hasta la frecuencia cardíaca. Si queremos sacar precisamente la frecuencia cardíaca, lo que hay que hacer es, mirar, fíjense ustedes, acá tenemos 5, 10, 15, y acá tenemos 16, 17, 18, 19. 1500 dividido 19, esa es la frecuencia cardíaca. 1500 dividido 19 es otra de las formas de sacar precisamente la frecuencia cardíaca. Digamos, hay otras formas más que si quieren después seguimos charlando de las maneras para sacar la frecuencia cardíaca. El eje eléctrico de este corazón, ¿dónde estaría? Si ustedes tienen que mirar, fíjense, de 1 es positivo, ¿no? Y ABF tiene la máxima positividad, parece que es la máxima positividad. O sea que el eje está más cerca de ABF que de D1, y está en el primer cuadrante, ¿no? De 1. De 2 es positivo, o sea que seguimos hablando de que está en el cuadrante inferior derecho, sería, ¿no? De 3 es positiva también. Sí, o sea que el eje está entre ABF, de 3 y de 2. Está bien allá abajo, un eje normal parecía, ¿no? Ahora, si esto realmente está acá, miramos ABL, ABL es negativa, y
acuérdense que a veces estamos mirando desde el hombro izquierdo, o sea que realmente el eje está más tirando hacia más vertical que horizontal. ¿Sí? O sea que un eje, acá en este, cuando en un electrocardiograma tenemos que informar un electro así, podemos poner eje eléctrico normal, tranquilamente, y no está mal, digamos, desde el punto de vista del informe. Otro electrocardiograma, en este caso tenemos una onda T plana en D3, fíjense ustedes, 1, 2, 3, RLF, pero fíjense la característica de la onda T en B1, B2, B3, una onda T negativa. Esto se debe informar porque esto puesto en un contexto clínico por ahí tiene un significado. ¿No? De vuelta al eje, 1, 2, 3, RLF, D1 y ABF son positivos, están en el primer cuadrante, ABL es isodifásico, o sea que es muy probable que el eje esté en D2. O sea que el eje eléctrico está en 60 grados. Bueno, el QT corregido, esto para ver la fórmula del QT corregido, el QT corregido se calcula de acuerdo al QT medido, ¿no? QT corregido para el QT medido sobre la raíz cuadrada del RR que le sigue. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un ejercicio para que quede más claro. Esto también habíamos dicho en la clase anterior, que un electrocardiograma normal no es sinónimo de cardiopatía, es decir, de enfermedad del corazón. Una de las cosas que debe quedar claro, por ejemplo, es que las alteraciones de conducción por la rama derecha de la vejiga, es decir, los bloqueos de rama derecha, alrededor del 20% de una población con corazón estructuralmente normal y funcionalmente normal, tiene bloqueo completo de rama derecha. Así que un bloqueo de rama derecha no necesariamente indica cardiopatía. Sí tenemos que buscar e interrogar, ¿sí?, la probabilidad o la posibilidad de una cardiopatía en esta persona. Es decir, con un eco que tenga buena función ventricular, buena contractilidad, buena función de inyección, buena función valvular, que no tenga hipertrofia. Estamos hablando de un corazón normal. Si además es asintomático y hace alguna actividad física con alguna exigencia, podemos considerar que es un corazón normal. Pero el bloqueo completo de rama izquierda, yo le diría que es sinónimo de cardiopatía. Es decir, de que hay una enfermedad en el corazón. Algunos me van a decir, doctor, pero dicen que más del 90 al 95% es sí. O sea que si yo tengo 100 pacientes con bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma, 95 van a tener enfermedad en el corazón. Y nada más que pueden no tenerlo 5. O sea que es muy alta la posibilidad de que tenga cardiopatía. Entonces, en la presencia de bloqueo de rama izquierda, tenemos que buscarle la enfermedad en el corazón, aunque no tengan síntomas. Muchas veces no tienen disnea, no tienen ningún síntoma, y tienen bloqueo de rama izquierda y hay que buscarle la cardiopatía. Distinto con el bloqueo de rama derecha, que también hay que buscarle, pero ya saben que hay un porcentaje alto de personas que tienen bloqueo completo de rama derecha congénito. Bueno, vamos a pasar rápido. La clase de hoy en realidad comienza con sobrecarga de cavidades o crecimiento de cavidades o hipertrofia de cavidades, como ustedes quieran, para ponernos de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia, ¿no?, lo que estamos diciendo es que en realidad hay un aumento de la masa miocárdica. Pero también tenemos que tener presente y muy claro que la masa miocárdica, es decir, el tamaño o el peso de un corazón, no necesariamente es igual en todas las personas. El peso del corazón, yo tengo 130 kilos y hice actividad física durante toda mi vida de alto rendimiento durante 40 años. Digamos, debe pesar 1 kilo, que es 1,5 kilos. Alguien que tenga 50 kilos y que no haga actividad física, y tal vez un corazón de 1 kilo sí una hipertrofia muy marcada, pero un corazón de 500 gramos tal vez sea un corazón adecuado. Es decir, hay que relacionar la masa con el peso de la persona, o con la superficie corporal, también algunos
relaciona. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de crecimiento miocárdico, o fundamentalmente el ventrículo izquierdo es lo que más evaluamos. En el electrocardiograma también se puede ver el ventrículo derecho, también se puede ver crecimiento o hipertrofia de las aurículas. Ya, habitualmente, desde el punto de vista estrictamente electrocardiográfico, nosotros tenemos que hablar de sobrecargas, o a veces de crecimiento, y no quedaría bien hablar de hipertrofia. Eso para que ustedes queden, para que se le vaya grabando, digamos que cuando hablamos de hipertrofia tenemos que tener un ecocardiograma para medir las paredes, contrastar el peso del corazón y ese peso del corazón en relación con la superficie corporal. Ahí sí, si el peso es más de 110 gramos por metro cuadrado, estamos hablando de un corazón, 110 gramos, perdón, por metro cuadrado, estamos hablando de un corazón relativamente normal, más de 130, estamos hablando de un corazón hipertrófico. Pero eso es lo que yo quiero significarlo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista electrocardiográfico, por ahí hablar de hipertrofia no quedaría tan bien. Aunque el uso de la costumbre va a hacer que a ustedes le van a decir los criterios de hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda. En realidad, criterios electrocardiográficos. Que si están presentes, tenemos posibilidades y chances de que tenga hipertrofia ventricular. Y si no están presentes, no necesariamente descarta, ¿no? Que no tengan criterios electrocardiográficos de hipertrofia, no descarta que tenga hipertrofia. Que está quedando claro, me están entendiendo, y si no, pregunten por el foro, les vamos a evaluar a través de la participación en los foros, de las preguntas, de las inquietudes, y vamos a responder. Así que, bueno, entonces dicho todo esto, de toda esta perorata de introducción, para que nos comencemos a entender, vamos a comenzar a hablar del crecimiento de las aurículas, ¿no? Bueno, la onda P, ustedes miran la onda P, que tiene un inicio, una de las ondas lentas, y un final, ¿no? Está conformada en realidad por la despolarización de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Sí? La despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Entonces vemos que la parte terminal de la onda P corresponde a lo que se iría hacia la izquierda, que es la despolarización de la aurícula izquierda. Y la parte inicial, toda la parte inicial, correspondería hasta el medio, digamos, hasta la cúspide de la onda P, a lo que correspondería a la aurícula derecha. Acuérdense ustedes que el eje de despolarización de la aurícula derecha va desde arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y de izquierda hacia derecha, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una onda P, eso tenemos que imaginarnos, está conformada por la despolarización de las dos aurículas. También dijimos que la duración era menos de 0,10 segundos. ¿Está? Menos de 0,10 segundos. Y en altura tiene que tener menos de 0,25 milivoltios o 2,5, menos de 2,5 milímetros. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces podemos decir que la onda P se forma por la fusión de la despolarización de ambas aurículas, la parte inicial, la aurícula derecha, y la final de la aurícula izquierda, ¿sí? Y las derivaciones que mejor se ven en la onda P, habíamos dicho que era en la cara inferior, habitualmente de 2 o de 3, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien habló? Bueno. Entonces, las derivaciones que mejor se ven en la onda P serían la D2 y D1. Las derivaciones inferiores y D1, que es la que se coloca, ¿en qué espacio intercostal va el D1? Va en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. Bueno, para hablar de crecimiento auricular derecho, ¿sí? Lo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Alguien habló? Bueno, hay un incremento fundamentalmente en el voltaje o en la altura de la onda P. Es decir,
Cuando hay crecimiento de aurícula derecha, la altura de la onda P está más alta. Mide más de 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios. Cuando la onda P en altura mide más de 2.5 milímetros, estamos hablando de sobrecarga auricular derecha. ¿Está? Se produce un incremento del voltaje sin afectar la duración. ¿Sí? Sin afectar la duración de la misma, o sea que no aumenta la amplitud. ¿Está? La duración es normal. ¿Está? Ustedes van a ver en alguna circunstancia esta característica de las ondas P, pero vamos a mirar después. Vamos a hablar fundamentalmente ahora que el crecimiento de aurícula derecha aumenta la altura de la onda P en D2, ¿está? Fundamentalmente en D2, y se ve también más alta en la derivación B1. Ahora vamos a mirar después las características. Entonces, el crecimiento auricular derecho, ¿y en qué enfermedades se puede dar crecimiento auricular derecho? Habíamos hablado que puede ser la insuficiencia tricuspidia, la estenosis tricuspidia, y también se puede ver la onda P de estas características, alta, de más de 2.5 milímetros en B2, se llama onda P pulmonar. ¿Por qué onda P pulmonar? Porque se ven en la sobrecarga de las dos cavidades derechas. Y de las dos cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha. Y eso se produce fundamentalmente cuando hay hipertensión pulmonar o cuando hay enfermedades pulmonares de larga evolución, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ustedes saben muy bien que llega a un punto en el cual una de las complicaciones tardías de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar produce sobrecarga ventricular derecha. Y la sobrecarga ventricular derecha en forma crónica puede hacer fallar al lado derecho del corazón. El fallo del lado derecho del corazón se llama cor pulmonar. Insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Y la hipertensión pulmonar con sobrecarga derecha puede producir insuficiencia tricuspide. Y eso agrandamiento de la aurícula derecha. Y eso puede producir una onda una onda P de más de 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios en D2. Y habla de sobrecarga auricular derecha. Forma parte de lo que se denomina, desde el punto de vista electrocardiográfico, una onda P pulmonar. El crecimiento de la aurícula izquierda, como se ve, dijimos que esta es la porción que corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda crece, ¿no? La activación en la parte terminal de la onda P se traduce, cuando hay sobrecarga de aurícula izquierda, en un aumento en la duración de la onda P, no del voltaje, sino que la duración de la onda P. Entonces la onda P se va a más de 0.11 segundos, más de 0.12 segundos. Llega una onda P que, fíjense, entre 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, es una onda P con sobrecarga auricular izquierda. ¿Está? Entonces, la onda P alta, sobrecarga auricular derecha. Una onda P ancha, sobrecarga auricular izquierda. A veces, en algunas circunstancias, cuando hay sobrecarga auricular izquierda, aparece esta famosa onda P en doble lomo, que le dicen. En doble lomo, pero el doble lomo, solo el doble lomo, con una duración normal, no me dice nada. Porque esto es normal. Puede pasar que a veces aparezca así, con una onda P que mide menos de 0.10 segundos. Mira, tiene sobrecarga izquierda, de aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque tiene doble lomo. No, tiene doble lomo nada más. La sobrecarga es la duración. Si aumenta la duración, hay sobrecarga. ¿No? Duración de la onda P, o sea, más de 0.12 segundos. ¿Sí? O el lado negativo de la onda P en B1, o sea, en B1 dijimos que tenía que ser isodifásica. ¿Sí? Y la parte negativa de B1, si mide más de 0.04 segundos, hablamos de sobrecarga auricular izquierda. O sea que los criterios de sobrecarga auricular izquierda son solo auricular izquierda,
son prolongación de la onda P más de 0,12 segundos, o componente negativo de la onda P en B1 más de 0,04 segundos. En B1 o B2, cualquiera de las dos pueden servir para, para hablar de crecimiento. Profe, Sí, ¿quién habla? No haga tanto ruido. una consulta, ¿el por qué se da el aumento del voltaje o por qué se da el aumento de la duración en uno y en otro? ¿Cuál sería la explicación? La explicación del aumento del voltaje y el aumento de la duración. El aumento de voltaje, cuando vos mirás desde el punto de vista anatómico de la aurícula izquierda, como está, yo quería dibujar en el pizarrón. Vos mirás desde el punto de vista anatómico de la aurícula derecha, como está, y está así. Desde el punto de vista anatómico está así, ¿no? Está más parada que la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, desde el punto de vista anatómico, se ve así como acostada y hacia atrás, ¿no? Entonces la primera parte de la despolarización de lo que es la aurícula derecha, cuando crece, va a aumentar el voltaje, va a aumentar en la primera parte de la onda P, que es el ascenso de la onda P, se va a ver como que tiene más músculo despolarizándose, por lo tanto, más potencial de acción en determinado tiempo, por lo tanto, más voltaje en esa derivación, sobre todo cuando lo miramos desde abajo, lo miramos venir a todo el tren de despolarización, ¿no? Eso es por eso que aumenta en voltaje o en altura la onda P. Y el crecimiento de la aurícula izquierda es como que esto que normalmente es así, es como que se agranda así, entonces va a demorar la parte final de la onda P, en vez de tener 0,04 segundos de tiempo de despolarización de toda la aurícula izquierda, como se va a ir más hacia la izquierda y hacia atrás, la onda P va a aumentar su duración, ¿no? Tiene más músculo para despolarizar y más longitud para recorrer. Entonces el tiempo va a cambiar. Por lo tanto, esas son las explicaciones eléctricas, digamos, para tratar de identificar o explicar cómo se inscribe en el electrocardiógrafo, en el electrocardiograma, la onda P derecha y la onda P izquierda, que puede ser cualquiera de estas dos morfologías, y está a la izquierda fundamentalmente. ¿Ustedes están viendo el power que yo estoy pasando? ¿Sí? ¿Ven? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Y ven la flechita? ¿Están viendo la flechita? Estamos entonces, vamos a seguir. ¿Quedó más o menos claro lo del crecimiento auricular derecho y el izquierdo? Por supuesto que sí. Tenemos una onda P que aumenta en altura y en duración estamos hablando del crecimiento de las dos aurículas. Crecimiento biauricular. Fíjense ustedes que con solo conocer las características normales de la onda P, ya podemos hablar de sobrecarga. ¿Sí? La onda P debe medir en altura menos de 2,5 milímetros y en duración menos de 3 milímetros, menos de 2 milímetros y medio. Si en voltaje mide más de 2 milímetros y medio, sobrecarga derecha. Si mide en duración más de 2 milímetros y medio, sería también sobrecarga izquierda. Y si mide más de 2,5 y más de 2,5 milímetros en altura y en duración, estamos hablando de sobrecarga de las dos aurículas. Cuando hay sobrecarga de las dos aurículas se suele ver esta famosa onda P con lomo de camello o en doble lomo también. ¿Estamos bien hasta ahí? Y eso tiene que acordarse, tiene que imaginarse desde el punto de vista eléctrico, despolarizándose a todo el corazón. Lástima que no tengo para mostrarle en el pizarrón para dibujarle, porque esto por ahí se puede entender un poquito más. Si nosotros miramos, por ejemplo, fíjense ustedes, esta onda P. Miren ustedes, una onda P que realmente mide más de 1, 2, 3 milímetros, ¿sí? Una onda P alta, y también le llaman algunos alta y picuda, ¿no? Alta y picuda, ¿eh? De 2, de 3, y también se suele ver en la ABF. Fíjense, todo lo que miramos de la cara inferior vamos a ver, ¿sí? La onda P muy alta. Fíjense ustedes en B1, cómo se suele ver. También el componente en B1, en la primera parte,
Como lo vemos de acá, la primera parte suele ser positiva, y la aurícula izquierda está del otro lado, por eso es que el componente negativo de B2 es el componente de perdón, de B1 es el componente de la aurícula izquierda. Crecimiento auricular derecho, crecimiento de la aurícula izquierda, fíjense ustedes. 0,14 segundos, fíjense que aumenta en duración y no en voltaje. ¿Estamos hasta acá? ¿Queda clara la figurita? Y ahora vamos a hablar de la sobrecarga o la hipertrofia. En el programa está como hipertrofia, por eso le puse hipertrofia, pero les voy haciendo una aclaración porque ustedes, algunos mañana y otros dentro de 10 años van a terminar la carrera. Ojalá que todo mañana o el año que viene, pero van a terminar y vamos a ir viendo esto y ustedes se van a ir dando cuenta con el tiempo que realmente a veces la costumbre hace que digamos algunas cosas que no son totalmente correctas, digamos. Así que, hipertrofia, pero vamos a hablar de sobrecarga fundamentalmente, ¿sí? Y vamos a hablar de esta sobrecarga al lado derecho. ¿Cuáles son las causas de sobrecarga ventricular derecha? Ya fuimos diciendo algunos. Fíjense ustedes que recién cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Esto produce, en algún momento evolutivo, también las enfermedades restrictivas, cualquiera de decir, las EPOC y las EPIC, pueden terminar con sobrecarga, con hipertensión pulmonar. Y si tienen hipertensión pulmonar, van a tener sobrecarga de cavidad de ventrículo derecho. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Otra de las enfermedades, bueno, estoy hablando de las enfermedades respiratorias, las EPOC, las EPIC. Otra, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. La comunicación interauricular es un defecto del tabique interauricular, que puede ser option utilum, option secundum, puede ser que no se cierre el foramen oval. Hay una serie de circunstancias, de malformaciones que producen comunicación entre las dos aurículas. Y habitualmente la sangre va desde un lugar de más presión a uno de menos presión. ¿Cuál es la aurícula que más presión tiene? ¿La aurícula derecha o la izquierda? Habitualmente la aurícula izquierda. Lo normal es que el lado izquierdo trabaje con más presión que el lado derecho, ¿no? Entonces, la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha. ¿Hacia dónde se va a ir la sangre? Va a ir desde la izquierda hacia la derecha. Y va a ocasionar lo que se llama un hiperflujo del circuito pulmonar. Hiperflujo pulmonar. Ese hiperflujo pulmonar más adelante va a producir, bueno, sobrecarga de volumen de la cavidad derecha, ¿no? Sobrecarga de la cavidad derecha, y con el tiempo aumenta la presión del lado derecho. Y cuando aumenta la presión del lado derecho va a producir hipertrofia, sobrecarga ventricular derecha, hipertrofia ventricular derecha, y van a ir subiendo cada vez más las presiones del lado derecho, hasta que llega un punto en que las presiones del lado derecho superan a las del lado izquierdo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Un shunt. Sí, se invierte el flujo, Ya el shunt había, la comunicación había, pero con un sentido. Ahora se invirtió el sentido, ahora pasa hacia el otro lado. Cuando pasa hacia el otro lado, desde la derecha a la izquierda, tiene un nombre particular en la fisiología, en la fisiopatología, después te lo van a leer, y ahí comienza a aparecer lo que se llama la 1. ¿Qué aparece ahí? Cianosis. Cianosis, sí, señor. Bueno. Profe, ¿puede ser el síndrome de Eisenmenger? Es la fisiología de Eisenmenger, sí. Bien, bueno, hay algunos que están despiertos, ojalá que todos sigan despiertos. Bueno, eso pasa en la CIA, también pasa en la CIB, ¿sí? Comunicación interauricular e interventricular. Bueno, la estenosis pulmonar, que habíamos hablado el otro día de la valvulopatía, que la fisiología de la estenosis valvular pulmonar es sobrecarga de presión en el lado derecho. Y bueno, y hay algunas sobrecargas que pueden ser agudas o crónicas, por ejemplo, la embolia, el tromboembolismo del pulmón, la embolia pulmonar submasiva o segmentaria puede producir sobrecarga aguda del ventrículo derecho,
Y el tromboembolismo pulmonar recurrente puede producir hipertensión pulmonar con también sobrecarga del ventrículo derecho. Es decir, estas son las entidades, las enfermedades respiratorias crónicas, el foco de TIC, la CIA, la CIB, la estenosis pulmonar, y había una valvulopatía que producía hipertensión pulmonar. A ver si están alertas. ¿Qué valvulopatía produce hipertensión pulmonar? Tempranamente, que es hemoptisante, cianosante, disneizante, palpitante y embolizante. Estenosis. Estenosis mitral, sí señor. Siguen despiertos, por suerte. O sea que voy a tratar de mantenerles despiertos hoy miércoles. Bueno, hoy es miércoles de cuarentena, así que estamos despiertos todo el día y toda la noche. ¿Duermen bien ustedes de la noche o no? ¿Duermen bien? Yo no puedo dormir. Más o menos. Este no. ¿Eh? Más o menos nomás. ¿Sí? ¿Quién es Larisa Piris Plex? Puso una foto de cuando se casó, parece. ¿Quién es? Parece que se fue a tomar mate o a cenar. Larisa Piris. Bueno, ella puso la foto de cuando cumplió 15 años. Bueno, entonces vamos a hablar. Bueno, también la estenosis mitral, ahí apareció Larisa, de suerte. La estenosis mitral es otra de la valvulopatía que puede producir sobrecarga o hipertrofia ventricular derecha. Bueno, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos de sobrecarga o hipertrofia ventricular derecha? Yo lo voy a decir para que ustedes aprendan de memoria. Y algún día, si tenemos posibilidades, o si ahora más tarde tenemos posibilidades, yo les voy a mostrar en la camarita en el pizarrón. Y si no, le voy a hacer un dibujito y le voy a mandar por fotitos en la página o en la cosa, no sé cómo se llama, en la página de la cátedra. Le voy a mandar. Para que primero aprendan de memoria y después traten de explicar. Lo ideal sería tratar de explicar y aprender. Vamos a invertir un poquitito más los factores. Bueno, vamos a hablar de sobrecarga derecha. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos de sobrecarga derecha? Ustedes miran, a ver un poquitito, voy a tratar de, voy a pensar a cómo puedo hacer, acá sentadito sin moverme mucho, para que ustedes entiendan. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros decíamos, las derivaciones son de 1, de 2, de 3, de F, de F, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ahí, y cada una de las derivaciones son lugares desde donde nosotros nos ponemos a mirarle al corazón. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirarle al corazón, por ejemplo, en B1 o B2, ¿qué vamos a ver fundamentalmente? Vamos a ver el lado derecho del corazón. ¿No es cierto? B1, B2, vemos fundamentalmente el lado derecho del corazón. Y ABR también el lado derecho del corazón. ¿Y qué otra derivación podría mirar el lado derecho? Y D3, que está del otro lado. Si ustedes hacen los ejes, van a ver que D3 está del otro lado, como a 120 grados. O sea, estamos mirando más el lado derecho. Serían las derivaciones que miran el lado derecho del corazón. B1, B2, ABR y D3. Lo último. Y las que miran al lado izquierdo, ¿cuáles son? Aquí serían D1, que están del lado izquierdo, ABL, que están del lado izquierdo, y B5 y B6, que son las que están en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y quinto espacio intercostal, línea axilar media. Estamos mirando directamente el ventrículo izquierdo. ¿Estamos hasta acá? Y ya tenemos la idea de cómo debe ser un QRS en D1, D2, D3, ABR, ABL, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Cuáles serían la magnitud de las ondas R o S normales? ¿Sí? Ya dijimos hoy cuáles son las características normales. Entonces, dicho todo esto, nosotros vamos a ver que los criterios de sobrecarga ventricular derecha son, fíjense ustedes, tiene una onda S en D1. O sea, D1, ¿dónde estamos mirando? Estamos acá mirando, estamos desde el hombro izquierdo mirando al corazón. ¿No? ¿Y qué es lo que vemos cuando miramos desde el lado izquierdo y está sobrecargado el lado derecho? Vamos a ver que las ondas más se van
que viene, y es más profunda la de AS en D1. Miramos de 1 y tiene una onda S, y o están mal colocados los electrodos, o tiene una electrocardia, o tiene sobrecarga derecha. Así debe ser muy simple, digamos, ¿no? De 1, fíjense ustedes. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con ABR? Normalmente ABR tiene onda R o no, y la onda R de ABR es muy chiquitita. Fíjense ustedes acá la onda R de ABR, es importante. ¿Dónde estamos con ABR? Estamos en el hombro derecho. ¿Y qué miramos fundamentalmente ahí? El ventrículo derecho. ¿Y qué veríamos si hay sobrecarga derecha? Una onda R alta. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, ¿qué otra derivación mirábamos al ventrículo derecho? B1 y B2. Fíjense ustedes B1. Tiene una onda R alta. ¿Estamos acá? B1 onda R alta y B2 onda R, más profunda que la S. Y normalmente B1 tiene que tener una onda R chiquitita y una onda S profunda. ¿Se acuerdan cómo era? Porque la onda R chiquitita de B1 era la expresión del vector septal que iba por la rama izquierda, o sea que es la que se va de la izquierda hacia la derecha, que marca una onda R alta. Fíjense ustedes, pero una R pequeña, normalmente acá tenemos S en D1, R en ABR y S alta en B1, B2. Y las otras derivaciones que miran también, fíjense ustedes, al ventrículo derecho, por ejemplo, D3, la máxima positividad. Dijimos que el eje se tiende a ir hacia la derecha, ¿no? ABL obviamente va a ser negativo porque está viendo también desde el otro lado. Y fíjense ustedes, la R en ABR, y las derivaciones del lado izquierdo que tiene, onda S, B5, B6, onda S, D1, B5, B6, onda S. ¿Sí? Y también ABL, onda S, todas las que miran al lado izquierdo S, que son profundas. Onda R en ABR y en B1, B2. Ahora, esta es la imagen que a ustedes le deben quedar de la sobrecarga derecha. La sobrecarga derecha, ventricular derecha, tiene en las derivaciones que miran al ventrículo derecho predominantemente o predominancia de las ondas R. Y en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo tienen ondas S profundas. ¿Está? Ahí, ¿ustedes se acuerdan de eso? Si se acuerdan, ¿desde dónde nos ubicamos para mirar? Es decir, ¿qué miramos con cada derivación? Y se acuerdan de eso, ya la sobrecarga difícilmente se les escapa. Ya van a tener, más o menos, van a ver, ¿sí? Las sobrecargas, sobre todo la sobrecarga ventricular derecha. Y cuando hay sobrecarga ventricular derecha, la duración del QRS no debe cambiar. ¿Sí? La duración tiene que ser la misma. Cambian los voltajes. Ahora vamos a mirar después otras características del electro. Fíjense ustedes que casi todo tiene esto que es el estándar en algún punto. Entonces, los hallazgos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular derecha, fíjense ustedes, en B1, una onda R de más de 0,7 milivoltios, o sea que es una onda R alta. ¿Sí? En B1, una onda S de menos de 0,2 milivoltios. En B5, B6, onda S, también lo habíamos dicho, pero tienen menos especificidad. De todas formas, todo lo que podamos ver de sobrecarga, cuanto más criterios electrocardiográficos juntemos, más probablemente tenga sobrecarga. Así también para el ventrículo izquierdo. ¿Está? Cuando hablamos de sobrecarga, ustedes imagínense que nosotros lo que registramos es un instante de toda la despolarización del corazón. Y registramos todas juntas, ¿sí? En determinados vectores para donde se sigue. Y muchas veces, cuando, por ejemplo, hay una sobrecarga importante del ventrículo derecho y la misma magnitud de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y la despolarización se va con la misma fuerza y la misma magnitud para el lado izquierdo que para el lado derecho. Vamos a ver, y habitualmente a veces podemos ver como un electro normal eso.
A veces se ve con criterio de sobrecarga de los dos ventrículos. Otras veces se anulan los vectores, el que se va por un lado para otro se anula y nosotros vemos o una onda normal o vemos directamente una rayita, algo plano. Imaginen, eso es desde el punto de vista electrofisiológico, eso es lo que a veces ocurre. Por eso nosotros hablamos de criterios electrocardiográficos de hipertrofia. Cuando tiene, decimos que tiene criterio electrocardiográfico. Cuando no tiene, no podemos negar que exista la hipertrofia. Entonces, otro de los criterios, dijimos la SM5B6, R, fíjense, R en B1 más S en B5B6, ¿esto se llama? ¿Cómo se llama esto? Hola. ¿Sí? ¿Alguien habló? No escucho. ¿Alguien está hablando? No escucho. Disculpen. ¿Quién habló? No lo escucho bien. Doctor, creo que tienen el micrófono abierto y es el mismo retorno de lo que usted habla, se vuelve a escuchar, por eso. Ah, yo me escucho a mí Siga mismo. con su clase. Siga Bueno, con su clase nomás. yo me escucho a mí mismo y creo que es otro. Bueno, debo estar psiquiátrico. Bueno, vamos a recomenzar. Entonces, otro de los criterios R alta, fíjense ustedes, R en B1 más S en B5, B6 más de 1.1 milivoltios. Esto tiene una baja especificidad. Esto es lo que se llama, que también existe para el ventrículo izquierdo, para la hipertrofia ventricular izquierda, el famoso índice de Sokolov, que todos conocen eso, solo eso conocen. Y hay por lo menos 25 criterios. Bueno, en B5, B6, fíjense ustedes, la onda R, menos de 0.5 milivoltios, en ausencia de enfermedad coronaria. En B5, B6, relación RS menor a 1, es decir, la R es menor que la S. ¿Sí? En ABR, onda R, más de 0.5 milivoltios, porque habitualmente en ABR la onda R mide no más de 0.1, 0.2 milivoltios en ABR. Cuando la onda R mide más de 0.5 milivoltios en ABR, tenemos que informar como sobrecarga ventricular derecha. La relación RS en B5, B6, bueno, que habíamos visto, sobre la relación RS en B1, menor a 0.4 milivoltios. Y acá, fíjense ustedes, en B1, o B3R ya del otro lado, pero en B1 la relación RS es mayor a 1, es decir, la R es mayor que la S. Y eso nosotros vemos en esto, la R es mayor que la S, en B1 fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, patrón QR en B1. ¿Estamos atrás? Y esto es lo otro. Inicio de la deflexión intrinsecoide en B1 mayor a 0.4 segundos. ¿Qué es la deflexión intrinsecoide? Ya habíamos visto cuando hablamos de del QRS y de la onda R, desde el comienzo de la onda R hasta el final de la onda R. Entonces, es como que se hace un poquito más lento toda la despolarización. ¿Y de qué estamos hablando? Del ventrículo derecho. Por eso, como hay una masa ventricular derecha que es más... A ver acá, así se ve mejor, yo pongo así, parece más chico. Bueno, como la masa ventricular derecha tiene más espesor, entonces la despolarización de endocardio a epicardio dura un poquito más de tiempo. Y esta es la deflexión intrinsecoide. Cuando esta deflexión intrinsecoide, ¿sí?, dura más de 0.04 segundos en B1, también es signo o indicador de sobrecarga ventricular derecha. Onda T negativa en B1, si la onda R es mayor de 0.5 milivoltios, ahora vamos a mirar un electro que tiene esto, ¿tá? Si la onda T de B1 es negativa, si la onda R tiene más de 0.5 milivoltios. Este es el equivalente al infradescendente del ST con onda T negativa en B5, B6 en la sobrecarga izquierda, ya vamos a ver. Y después el eje del QRS, el SA QRS, desviado hacia la derecha más de 110 grados, es decir, por arriba de D3, después de D3, ¿no? Este tiene una sensibilidad un poco más baja, sí, por ahí tiene una especificidad más alta. Cuanto más criterios electrocardiográficos tengamos, más probablemente tenga hipertrofia ventricular derecha. ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, los criterios, así resumiendo, duración del QRS es menos de 0.12. ¿Quedó claro hasta ahí? Porque si tiene alguna de estas características y tiene el QRS más de 0.12, hay un bloqueo de rampa. Hay un trastorno de conducción intraventricular. ¿Sí?
el eje, ¿sí? Más de 110 grados. Relación RS en B1 mayor a 1, es decir, la R es mayor que la S sin duda, y la R de B1 mayor a 0,5, y también la R de ABR mayor a 0,5 milivoltios. Y después la presencia de onda S en D1, en ABL, onda S en B5, B6. Y acá la sensibilidad y la especificidad de todo lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Por ejemplo, RS en B1 mayor o igual a 1, fíjense, es poco sensible, pero es altamente específico. La R de B1 más de 0,5 o de más de 0,7 milivoltios, o sea, 7 milímetros, 99% de especificidad, o sea que si hay esto, hay hipertrofia. Sí es poco sensible, pero muy específico. Está lo mismo QR en B1 igual, RS en B5, B6, perdón, mayor o igual a 1, 93%. Fíjense que casi todos los criterios tienen mucha especificidad, o sea que si vemos, es muy probable que exista. Bueno, la S de 1, de 2, de 3, ellos sí tienen, esto tiene menos especificidad porque por ahí hay algunas variables de posición cardíaca que pueden aparecer onda S, digamos, sobre todo que puede tener un significado más posicional. Es decir, vemos S en D1, ¿sí? Y el corazón está bien vertical y no vemos la onda R alta en D1, D2. O sea, esa S no es porque tiene sobrecarga derecha, sino simplemente porque el corazón está vertical. Esto vamos a ir desarrollando seguramente más adelante. Fíjense ustedes, D1, ¿sí? ABR, ¿sí? ABL, fíjense, D3, la máxima positividad, y después tenemos B1, B2, B3. Fíjense ustedes, esto sobrecarga ventricular derecha. ¿Sí? S en D1, R en ABR, S en ABL, S en B5, B6 y R sobre S mayor a 1 en B1 y B2. ¿Estamos acá? ¿Alguna preguntita, alguna cosa hasta ahora? Porque enseguida vamos a pasar esto lo mismo. Fíjense ustedes, es el D1, ¿no? Fíjense B1 como tiene predominantemente una onda. En la derivación izquierda, ¿qué es lo que vamos a ver? Onda S. D1, ABL. En la derecha, onda R. ¿Sí? Fíjense, D3, acá el eje está más de D3. ¿Está? Y derivaciones que miran al ventrículo derecho, R predominante, R predominante. ¿Está? Vamos a hablar de... Lástima que no se ve muy bien esto, sí. Doctor, en la diapositiva anterior, Sí. en B2, Sí. le dijo que hay una R predominante en B2, Sí. pero No. ahí veo al menos una S. Una onda S. Normalmente, acuérdense ustedes que ¿dónde comienza la onda R normal? B4. La transición. ¿Sí? Acá fíjense ustedes dónde estaría la transición. Es como que la transición está acá. O acá. Es decir, como que hubo un giro. Como que está predominando otra cosa. Onda R, fíjense ustedes, todas tienen onda R. ¿No? A ver, vos me decís predomina. En realidad, si nosotros sumamos, predomina la S. ¿No? Esta es la realidad, pero en B1, que miro ventrículo derecho, B2 comienza a hacer algo ventrículo derecho y septum, así que, pero esto, y esto me habla de ventrículo derecho. ¿Queda claro? Yo pensé que me iban a hacer otra pregunta. Gracias. Que en realidad la otra pregunta iba a ser mejor que esta. A ver, ¿cuál es la otra pregunta que te estaba esperando? De este y de este electro. Yo estaba esperando... Porque la onda T está invertida. ¿Eh? Porque la onda T está invertida. Bueno, pero habíamos hablado que la onda T invertida es criterio de sobrecarga. Pero ¿cuál es la otra cosa que el corazón? No es que el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, son cosas separadas. Son cosas que funcionan juntas. Siempre que hay sobrecarga de un ventrículo, debería haber sobrecarga de la aurícula.
Entonces siempre tenemos que buscar, de hecho, cuando veamos sobrecarga ventricular izquierda, uno de los criterios más sensibles y específicos para hablar de sobrecarga ventricular izquierda es la sobrecarga auricular izquierda. Entonces que acá no tenemos, ¿qué es lo que no vemos acá? Los signos de sobrecarga auriculares, eso es lo que a mí también me llama. ¿Vieron? Esa es una pregunta que hay que hacer. No me preguntaron eso, así que no les voy a responder. ¿Vieron? Ahora ya van a ir a mirar. Tienen que mirar porque esto funciona. Funciona como una sola cosa. ¿Estamos acá? ¿Bien? Bueno. Volviendo al electrocardiograma normal. Que firma Paz Alejandro. ¿Quién es, bro? Fiaca tiene firma Paz Alejandro, ¿verdad? Hola, firma Paz. ¿Cómo andás? Alejandro Norberto, ¿sos vos seguro? ¿Sí? Bueno. Qué lindo verles. Bueno. ¿Alguna pregunta? La sobrecarga de la aurícula, Doc, se da con el tiempo, se da eso. Yo era del examen, yo quería comentarle algo del examen, si quiere. ¿El examen va a ser la semana que viene, no? ¿O la próxima? Miércoles. Miércoles. Miércoles va a ser, tal vez sea a las 8 de la mañana. El escrito. Van a haber, creo que 50 preguntitas, múltiple choice, y creo que enseguida nomás van a estar los resultados. Van a tener 50 o 60 preguntas y van a tener un minuto 5 por ahí por cada pregunta para responder. Así que eso es una. La otra cosa es que creo que tienen que sacar para aprobar más del 60%. Para sacar 4. Y bueno, después algunas otras cositas se le va... ¿Ustedes leen lo que se escriben por ahí en la página de la cátedra? Bueno, algunas cosas se van a definir entre hoy y mañana, pero el horario creo que va a ser el miércoles a las 8 de la mañana. Si ustedes quieren inquietudes o algo así, hasta el lunes vamos a responder. A mí me quedó los otros días, por cuestiones de tiempo, alguien hizo una pregunta acerca del tratamiento del asma en el primer escalón. ¿Quién fue? Ninguno de ustedes fue. Bueno, si les interesa, yo les voy a responder. Por escrito, me quedó ahora que le estoy diciendo, me acordé que alguien hizo y no sé si respondieron, pero voy a buscar. Y si no respondieron, le voy a responder. ¿Qué pasa en el primer escalón en el tratamiento, ¿no? según el GIN? Bueno, descansamos un ratito del electro y vamos a hablar de sobrecarga o hipertrofia ventricular izquierda. Doctor, Sí. le molesta un poco más en la cuestión de la ERA. ¿Tendrá examen oral también? Y si tendrá, ¿cómo será hecho? El oral va a ser por Zoom, va a tener oral, sí, va a ser por Zoom. Y lo que tenemos que definir es si todos rinden oral o si el grupo no rinde. Bueno, gracias. En principio deberían rendir todos, según la sistemática que teníamos siempre, porque teníamos 3 instancias, una instancia escrita, una oral y una práctica. Y de golpe pasar a una sola instancia, bueno, eso tendríamos que definir con las autoridades de la facultad y nosotros en estos tiempos. Por la participación de ustedes en los foros y por la inquietud y por todo eso que han manifestado, lo que hemos visto nosotros, la idea es tomar oral, escrito y práctico, porque no participan. Ahora, si hubieran sido muy inquietos y participado como debe ser, y con el escrito y algo del oral, ya por ahí no. Así que comiencen a participar y a preguntar. Pregunten lo que estimen necesario. Si no preguntan es porque o no estudiaron
o porque se la saben todas. Bueno. Doctor, Sí. pero ¿y los trabajos prácticos que nosotros hicimos, por ejemplo, con el doctor Honorat? Eso no cuenta, por ejemplo, porque, o sea, está bien, esta era creo que fue muy desorganizada, Sí, me parece. todo fue Y desorganizado. nosotros tuvimos que hacer 1000 veces los trabajos prácticos del doctor Honorat. Ahora hay cosas de eras de cardio, por ejemplo, que yo creo que muchos chicos, y yo también, no estamos haciendo tanto caso a cardio porque tenemos una área respiratoria que rendir, que Sí. no se tuvo clase y mucha gente no tuvo práctico, o tuvimos mínimo 2 prácticos en el año. Por ahí para la gente que es recursante es un poco más accesible, pero gente que no cursó, se me hace que es difícil. Y se me hace que las preguntas de clínica, algunas son bastante complicadas, sobre todo los choice, doctor, como para tomar más de un 60%. ¿Qué me está hablando? Me parece medio injusto. Bueno, vamos a discutir eso. Así como ustedes están con inconvenientes, nosotros tenemos los mismos o tal vez más. Y es posible de que sea escrito y que determinado porcentaje, hasta determinado porcentaje se le tome un oral. Es muy probable que sea así y que quede práctico, pero también le vamos a comenzar a exigir, ahora que tenemos más continuidad, que tenemos... No, sí, más vale. Lo que pasa es que la primera era quedó como muy descolocada. Yo primero, después hablar, yo te voy a escuchar todo el tiempo. Entonces, le decía que en esta era vamos a exigir un poquito más de participación, no un poquito más, vamos a exigir que participen. Discusión en todo, porque si no es como que estamos bajando mucho nuestro nivel, no de participación, porque en realidad eso es lo que menos importa, sino que la participación indica interés por, y en el caso de ustedes, interés por aprender, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que nosotros evaluamos más en el aspecto conceptual que en el aspecto realmente de contenido y de cantidad de conocimiento. Así creo que, disculpe, yo creo que en Respi, además de mayoría, y bueno, y ahora en cardio, obviamente, nosotros presentamos los trabajos y las actividades que nos suele dejar el doctor Honorat. ¿Ustedes ven que nosotros hacemos esas actividades o solamente lo ve el doctor Honorat? Yo veo también eso, de hecho, por ahí a veces participo. Ahora anduve un poco ausente 2 semanas más o menos, o 3, porque tuve un problema con el internet en mi domicilio, que es ahí donde yo me siento habitualmente a la noche. Es decir, después de hacer todo mi día laboral, me siento a las 9:30, 10 de la noche, unas 2 horas o 3, leo lo que escriben ustedes, con mucho interés, aprendo mucho de lo que escriben ustedes, y respondo cuando puedo responder. Ahora, recién en esta semana que pasó, nos pusimos al día, así que tenía problemas con, no sé, con el aparatito, con el wifi, con el router, con toda esa historia que yo no conozco, ahora estamos funcionando. Así que a partir de ahora nosotros también teníamos inconvenientes. Yo en el hospital no tengo donde estoy mucho tiempo por día, no tengo un internet de calidad o velocidad, por eso que me cuesta bastante durante de las 9 hasta las 2 de la tarde. Bueno, vamos a hablar ahora de la sobrecarga ventricular izquierda, o la hipertrofia ventricular izquierda. Doc, antes que siga, yo tengo una duda acerca de la ventilación mecánica, la invasiva, la no invasiva, si es que se va a evaluar, y por ejemplo, las preguntas serían, ¿qué criterios tiene un tipo de ventilación o qué criterios tiene otro tipo? Por ejemplo, tampoco entiendo si el PEP se le agrega a la ventilación no invasiva y en qué circunstancias y qué sería en sí el PEP. Bueno, mandame un... ¿Con eso? por la cátedra y respondo. Te respondo bien, si no, nos mezclamos todo. Pero bueno, no hay problema, no drama. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Bueno, Sí. Y el tema que nos habían dicho que nos iban a dar una clase de repaso antes de la era de respiratorio. La verdad, yo no sé quién les habrá dicho.
Pero, escúchenme una cosita. Pongan la inquietud esta misma en la cátedra y yo lo voy a transmitir a la doctora a ver si ella... La idea era, la doctora Busanich, la doctora Sosa y yo, estar en uno de estos horarios, martes o miércoles, creo que son los reales. Estos son agregados porque nos estamos atrasando un poquitito, así que era estar los tres para responder preguntas en un Zoom, pero esa era la idea original, pero por cuestiones de tiempo, por una serie de cosas, si ustedes quieren, hoy están en condiciones y tal vez a tiempo de reclamar algo. Tal vez hoy, ya mañana puede ser tarde y el viernes va a ser imposible. Si ustedes reclaman hoy, tal vez mañana se pida algo y podría llegar a ser nulo. Pero eso reclamen. ¿Queda claro? Claro, yo le consulto porque en la publicación que hizo la doctora Sosa en la plataforma dice, ahí ya está aclarado que antes de la ERA nos iban a dar una clase de repaso. Le voy a recordar, y si va a haber, tendría que ser el lunes o martes, el lunes yo creo. Así que, pero ahí no vamos a responder preguntas de examen. Vamos, si ustedes hacen de hoy al lunes 100 preguntas, y tal vez pongamos por grupo de preguntas y se respondan, no hay problema. Pero tendría que ser para responder cosas o aclarar cosas que no están bien claras. Para eso debería ser una clase de repaso, no para venir a darle un repasito de las preguntas que se nos va a hacer, digamos, tampoco esa es la idea. Porque en una clase de repaso tendríamos que dar el concepto de insuficiencia respiratoria, el concepto de asma, cómo enfocar cada uno de los escalones de manejo del asma y el tratamiento, los efectos adversos, y vendría a ser así. Perdón, pero si ustedes preguntan en el foro, y hay una serie de preguntas que por ahí vamos a tratar de responderlo a través de ese medio, digamos. Pero hay algunas que por ahí ameriten juntarlas y después hacerlo en forma presencial, bueno, o a través del Zoom. Por ahí no habría inconveniente. ¿Le reclamen? ¿No hay problema? Bueno. Hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, ¿cuáles serían las entidades o las enfermedades que producen sobrecarga izquierda? Ya hemos visto algunas de ellas, la hipertensión arterial, la valvulopatía aórtica, la estenosis aórtica, fundamentalmente la insuficiencia aórtica, ¿no? Las miocardiopatías hipertróficas, fundamentalmente las miocardiopatías hipertróficas, y en algunas circunstancias la cardiopatía isquémica, y también, bueno, si nosotros nos ponemos a mirar bien desde el punto de vista de la imagen electrocardiográfica, por ahí la diabetes también produce hipertrofia. En algún punto las enfermedades infiltrativas, pero las enfermedades infiltrativas más bien producen electros con imágenes chiquitas, y por eso no lo voy a confundir mucho. Pero la hipertensión arterial, la estenosis aórtica, la coartación de aorta, ¿sí? Las miocardiopatías hipertróficas y la cardiopatía isquémica, estos producen hipertrofia izquierda. Vamos, esta imagen, no sé si la ven bien, pero vamos a tratar de, por lo menos, que comience a quedar claro qué vamos a ver en la hipertrofia izquierda, siguiendo el mismo razonamiento de la hipertrofia derecha, ¿no? Y comenzando con las derivaciones electrocardiográficas. Acá, las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que nosotros, cuáles serían, digamos? Sería D1 a BL, B5 B6. La que miran al ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Qué veríamos en D1 a BL, B5 B6? Veríamos onda R de más voltaje de la que nosotros dijimos que es normal. ¿No es cierto? Cuando vemos una onda R alta en D1 y en ABL, significa que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado y que muchas ondas de polarización se van hacia ese lugar. Entonces las ondas R van a ser más altas. Y siguiendo el mismo razonamiento del lado derecho, ¿qué vamos a ver en las derivaciones derechas? Es decir, B1 y ABR. Vamos a ver ondas S profundas, porque vamos a ver que todo se va para el otro lado. Y ustedes miran el electrocardiograma y ven onda R alta en D1, en ABL, en B5, B6,
Entonces, automáticamente van a ir a mirar B1, B2 y ABR. Y van a ver ondas S profundas. Y ya con eso en la cabeza bien clarito, ya no se nos debería escapar las hipertrofias del lado izquierdo. También, hablando de las hipertrofias, tenemos que decir que acá, cuando vimos en la sobrecarga derecha, hablábamos de la deflexión intrinsecoide en B1. Acá tendría que ser la deflexión intrinsecoide en otras derivaciones. Ya vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son los índices que nosotros vemos al lado derecho? Bueno, fíjense ustedes, la R de 1 más la S de 3. R de D1. R de D1. ¿No? ¿Dónde está D1? Y la S de 3 es la derivación que está allá abajo y detrás. Es decir, la S cuanto más profunda y más R hay, significa que más se va para el lado izquierdo, ¿no? Más de 2.5 milivoltios. Fíjense esta especificidad, 100% casi. ¿No? La R, fíjense ustedes, de ABL, más de 1.1 milivoltios, más de 8, fíjense ustedes, 95. La R de ABL es muy del eje bien hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la izquierda, ¿no? La R de ABL más de 12, fíjense ustedes, casi 100% de especificidad, más de 1.1 y más de 1.2. Fíjense ustedes, la R de ABF, 99%, también esta es bastante específica. Y ahora fíjense ustedes esto, 955. La S de B1, B2, más la R de B5, B6, más de 35 milímetros. Esto tiene un 95.5% de especificidad. Este famoso índice de Sokolov, que le llaman, ¿no? Fíjense, la S de B1, B2, ¿no? La S de B1, B2, más la R de B5, B6, ¿sí? Más de 30. Fíjense ustedes, es más sensible, pero menos específico. La S más grande, más la R más grande, la S más grande, más profunda, más la R más alta, en las derivaciones precordiales, 93% de especificidad. Y la R de B5, B6, fíjense ustedes, la R de B5, B6, más de 2.5 milivoltios más de 2.6, 98% de especificidad. Si estamos hablando de que son ondas R en las derivaciones izquierdas, esto es otro de los criterios, por ejemplo, para ver hipertrofia, el índice de Framingham, uno de ellos, la R de ABL más de 1.1, R, fíjense ustedes, RM4 es más de 2.5 milivoltios, y la R en la derivación izquierda más de 2.4, más de 2.5, eso solo me dice que hay sobrecarga izquierda, sin duda. La S de B1, B2, ¿se acuerdan cuánto tenía que medir la S? No más de 1.5, o no más de 2, más de 2, más de 20 milímetros, ¿no? La S, fíjense ustedes, de B1 a B3, no más de 2.5 milivoltios, menos 2.5 milivoltios, o 25 milímetros de profundidad, sería así, como ustedes quieran denominar. Eso, cuando esa onda S en B1, B2 o B3 es muy profunda, significa que se va todo para el lado izquierdo. La R de D1, fíjense ustedes, la R de D1 más la S de D3, ya habíamos dicho, para 25. Criterio de Framingham, y cuanto más elementos de esto tenemos, más probable es la hipertrofia ventricular izquierda. También después tenemos los criterios de Robin-Hetz. Fíjense ustedes, esto es una suma de, estos son los criterios, y a cada uno de los criterios le da un puntaje. El puntaje máximo es 13 puntos. Cuando tiene más de 5 puntos, sumando estos, es la hipertrofia segura. Cuando tiene 4 puntos es probable. Fíjense ustedes, derivaciones periféricas, R o S más de, las periféricas serían las de Mien, R o S más de 20 milímetros, muy alta, ¿no? O, fíjense ustedes, B1, B2 con una S más de 3 milivoltios, más de 3 milímetros, más de 30 milímetros, 3 milivoltios, ¿sí? O en B5, B6 más de 3. Esto es 3 puntos, sería una onda R alta en B5, B6, o una S muy profunda B5, B6. Fíjense ustedes, yo les decía hoy, la rectificación del segmento ST, significa el segmento ST muy recto en personas que no toman digital. La digital rectifica o hace que la onda del segmento ST se infradesnivele también. Que no toman digital, ¿no? Esto es uno, o fíjense ustedes, el eje del QRS más de menos 30 grados, 2 puntos, fíjense. Sumamos la S de 3 más
o de B1, B2 más el eje más de 30 grados. Si tenemos una onda S profunda en B1, B2, acá, de este lado, seguro que ABR que va a ser la máxima positividad, o sea que el eje estaría en más de menos 30 grados. ¿Sí? Más de menos 30 grados, 2 puntos, ya tenemos 5, hipertrofia segura. Duración, duración del complejo QRS más de 0.09 segundos. Esto significa que el QRS es como que se ensancha, la deflexión intrínsecoide B4, B5, más de 0.04 segundos para sobrecarga izquierda. Para sobrecarga derecha era el B1, ¿se acuerdan? Ahora vamos a mirar una. Crecimiento auricular izquierdo. ¿Sí? Crecimiento auricular izquierdo, 3 puntos, fíjense ustedes, 3 puntos le asignan crecimiento auricular izquierdo. Sumando la S, por ejemplo, de 5 de 6 más de 30, 3 más el crecimiento son 6. Tenemos sobrecarga auricular, sobrecarga ventricular izquierda. Esos son crecimiento auricular y el ST son muy visibles y se ven habitualmente. Fíjense ustedes, de uno. Fíjense ustedes el voltaje de uno, fíjense ustedes que esto, ¿se acuerdan? Yo dije que tenemos que mirar el estándar siempre. O sea que 5 milímetros es 1 milivoltio. Si nosotros a esto le pusiéramos este estándar, esta onda R estaría hasta acá arriba. ¿Sí? O sea que esto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 milivoltios de 1. ¿Sí? De 1, de 2, fíjense, de 1. ¿Qué otra derivación mira el ventrículo izquierdo? B5, B6, fíjense ustedes. ¿Qué otra derivación del ventrículo izquierdo? ABL. Es decir, todas las que están del lado izquierdo se ven con las ondas R predominantes. Las que vemos del lado derecho, ondas S. Fíjense ustedes, una onda S muy profunda. Si nosotros solo mirar de 1 o de 1 ABL, B5 y B6, tiene sobrecarga izquierda. Queremos sumar, hacer, fíjense ustedes, uno de los criterios de la STT3 más la R de ABL. Fíjense ustedes, tiene 1, 2, 3, ya solo este tiene 5 milivoltios, ya es una barbaridad. ¿Queda claro? Esto es, después, bueno, el segmento ST, fíjense ustedes, segmento ST y onda T negativa. Segmento ST infranivelado con onda T isodifásica. Fundamentalmente del lado izquierdo, segmento ST infranivelado con onda T negativa. Esto, si le aplicamos los criterios de Robbins, por ejemplo, tenemos casi todos juntos, con este trazado electrocardíaco. ¿Sí? Lo único que no se ve acá es la sobrecarga auricular izquierda, no vemos la onda. Doctor, ¿sí? En la derivación de 6 del último electro, ¿presenta también infradesnivel o no? Sí, dijimos que sí, que B6 tiene infradesnivel con la negativa, lo mismo que B5 también. Bien, gracias. Miramos, fíjense ustedes, fíjense, de uno tiene bajo. ¿Es casualidad nomás? ¿Lo escucho, sí? ¿El infradesnivel de 2 también o no? ¿De dónde? D2. ¿V2 o D2? La onda T negativa con infradesnivel, ¿sí? Esto no es criterio de hipertrofia en esta derivación, es criterio de las que miran al ventrículo izquierdo. En las que están enfrentadas al ventrículo izquierdo. Ok, gracias. Ahora, ¿cómo decís, esto es normal? Claro que no es normal. Esto tiene otra cosa agregada. ¿Sí? Esto no es por la hipertrofia, exclusivamente. Esto es porque seguramente hay otra cosa agregada. Sobre todo de 2 de 3 y ABF. Pero esto es fundamentalmente por la hipertrofia. ¿Queda claro? De acuerdo a donde estamos, del significado también que le damos en estas circunstancias. Miramos este es un poquito más suave si uno quiere mirar, ¿verdad? Porque fíjese la onda R de 1 o de ABL más de 1.7 milivoltios. Este es un criterio, ¿no? Criterio de sobrecarga, la S. También, fíjese usted que 1, 2, 3, RLF. El eje está en menos 30 grados, ¿verdad? Bien eje a la izquierda. Eje a la izquierda con onda R alta en D1 y en ABL. Y fíjense ustedes, sumamos esta onda R, que esta tiene 1, casi 3 milivoltios. O sea que ya el criterio de R en D5, D6 la tiene.
¿sí? Y si sumamos a la S de B1, B2, ya tenemos más de 35 milímetros o más de 3.5 milivolts, también criterio de sobrecarga. Y acá, fíjense ustedes, la aurícula izquierda también tiene más de 0,10 segundos. O sea que hay criterio de sobrecarga de la aurícula izquierda también, es decir, ¿tiene criterio de sobrecarga ventricular izquierda? Tiene 1, tiene 2, 3, 4, por lo menos 5 criterios, y acá 5 criterios del electrocardiográfico, claro, de sobrecarga ventricular izquierda. Y terminamos con la sobrecarga. Vamos a comenzar, si ustedes me permiten, con los bloqueos intraventriculares, que vendrían a ser los bloqueos de rama. Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Que eso va a ser lo que fundamentalmente vamos a hablar. De los hemibloqueos, y podemos discutir algún ratito, pero lo que se nos va a exigir son los bloqueos de rama. ¿Está? Y los hemibloqueos no es sinónimo, es decir, la palabra hemibloqueo no es sinónimo de bloqueo incompleto, que muchos confunden bloqueo incompleto con hemibloqueo. ¿Está? El bloqueo incompleto es una palabra que electrocardiográficamente a mí no me gusta mucho, después le voy a explicar por qué. Porque el bloqueo incompleto en realidad me parece que no existe. Pero el hemibloqueo o los hemibloqueos sí existen, porque los hemibloqueos serían bloqueo de la mitad de la rama. No un retardo de conducción a través de la rama. ¿Queda claro? Porque bloqueo incompleto sería cuando hay un retardo de conducción a través de la rama. Derecha, o perdón, sí, derecha o izquierda. Bloqueo incompleto. Que desde el punto de vista electrocardiográfico es cuando el QRS mide más de 0,10 y menos de 0,12. Según algunos, está bloqueo incompleto. Que según otros, bloqueo incompleto es más criterio de hipertrofia que de trastorno de conducción a través de la rama. Mientras que hemibloqueo es el bloqueo de la mitad de la rama. Por ejemplo, la rama izquierda se divide en la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Cuando se bloquea la rama anterior decimos hemibloqueo anterior. ¿Queda claro? Porque se bloquea la hemirrama anterior de la rama izquierda. Y cuando se bloquea la rama posterior decimos hemibloqueo posterior izquierdo. Hemibloqueo es cuando se bloquea la mitad de la rama. Y bloqueo incompleto cuando hay un retardo de conducción a través de la rama. ¿Queda claro? Doctor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia fisiopatológica entre una hipertrofia y una dilatación? En fisiopatológica, la diferencia vendría a ser anatomopatológica. ¿Y cuál? Ah, no, eso no me pregunta a mí. ¿Cómo me va a preguntar la diferencia entre el concepto anatomopatológico de hipertrofia? El concepto anatomopatológico de hipertrofia y el concepto de dilatación. Si uno quiere, así siendo grosero para que vos entienda, la dilatación es el aumento del tamaño de las cavidades y la hipertrofia, que en algún punto, por eso por ahí se habla en la cardiología, se habla de hipertrofia excéntrica y concéntrica, para que no se... Porque siempre hay hipertrofia, digamos, si uno quiere desde el punto de vista cardiológico, porque vos tenés la sobrecarga, por ejemplo, así grande, la insuficiencia aórtica produce una hipertrofia excéntrica, un agrandamiento. ¿No? La estenosis aórtica produce una hipertrofia concéntrica porque aumenta el espesor de las paredes. Los dos son hipertrofias en estos casos. Lo que pasa es que como hay uno que además hay aumentos de presión, entonces por ahí tratamos de establecer la diferencia para que quede un poquito más claro, aún así parece que no, pero entienden, siempre, hablando del corazón, siempre es hipertrofia. Excéntrica o concéntrica, si uno quiere, para ser más preciso, digamos. ¿Queda claro? ¿Quedó ahí o no?
¿Quién es el que preguntó? Sí, sí, doctor. ¿Eso va a llevar algún cambio a nivel del electrocardiograma? Claro que Si sí. es con Claro que volumen sí. o de En presión. general, la hipertrofia concéntrica es la que produce un aumento de la flexión intrinsecoide. Entonces ensancha el QRS. Y eso es lo que hace que se vea desde el punto de vista electrocardiográfico como un bloqueo incompleto de rama, que es más bien criterio de hipertrofia que de otra cosa. Mientras que las sobrecargas diastólicas, o sea, los agrandamientos, no producen ese retardo, producen una onda R alta, también muy parecido, pero tienen con mucho menos de flexión intrinsecoide, por ejemplo. ¿Está? Y más trastorno en el DCT. ¿Está? ¿Quedó claro ahí? Sí. Bueno, mañana tengo a las 12, podemos hablar mañana de los bloqueos intraventriculares si quieren, y dejen los cuestionamientos. Yo ahora, después de calcular en 9:30, voy a estar prendido en voy a entrar al, ¿cómo se llama? A la cátedra, a la página, no hay página, tiene un nombre, recién dijeron. Plataforma. Voy a entrar a la Doctor, plataforma, sí. antes que se vaya, hoy le planteé al doctor Vera y quisiera plantearle a usted también. No, si para puede. uno, estoy escuchando un montón de cosas, por favor. No escucho nada. ¿Quién es? No estoy escuchando nada. ¿Me escucha? Ahora sí, pero hay algún ruidito que hace que... A ver, ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, si lo podés hablar con los responsables que hacen los cuestionarios en la plataforma, no sé si a usted o sea la doctora Sosa, que nos justifique las respuestas de verdadero o falso y por qué cuando hagan la corrección, así nosotros aprendemos y hay un intercambio mayor entre alumno y docente, porque por ahí marcamos verdadero o falso y nos equivocamos, y si después de la corrección, al momento de la revisión, está la explicación, ya aprovechamos para aprender. No van a ser verdadero o falso, has hecho hoy nomás. Sí, doctor, no te estoy hablando de la ERA, te estoy hablando de los cuestionarios. El CHOI va a tener la respuesta correcta. Y Sí, si ustedes quieren discutir después, bueno, no sé si se va a poder colocar la explicación del por qué la respuesta esa es la correcta, digamos, eso es lo que querés decir. No, yo no te hablo de ella le habla los cuestionarios que están en el foro, que están en la plataforma virtual. 10 puntos, está bien, entiendo. Los que ya rendimos sería, doctor, los que ya rendimos durante la ERA. Perfecto, entiendo. Voy a mirar y voy a tratar de responder yo. Y le voy a decir a la doctora y al doctor Vera que si coloca alguna, no hay problema. Listo. Dejamos los bloqueos. Lo que pasa es que si comienzo con los bloqueos y cortamos por la mitad, después mañana tenemos que recomenzar. Así que mañana repasamos un poquitito de lo de sobrecarga, de cavidad, y comenzamos con los bloqueos. Y al final, los bloqueos no nos va a llevar mucho tiempo, y ahí al final hay una serie de electros. Este power voy a poner en la cátedra, voy a cargarlo más tarde. Así que me alegro de haberle visto, espero que le haya sido de utilidad estas 2 horas, y mañana a las 12, mañana a las 12 del mediodía. Creo que ya hice la invitación, ¿usted ha leído? Listo. Doctor, Sí. Sí. tengo una pregunta. Sí. Con respecto a las notas, usted dijo que se aprueba con el 60%, que sería un 4. No, pará un poquitito, todavía no definimos, dije. No definimos todo, pero puede llegar a ser así, sí, contame. Bueno, en el caso, o sea, que decidan con qué porcentaje se aprueba. No, mira, si es solo choice, y no va a haber orales después, va a ser el 60% del 4. Bueno, suponete o el 60% son 30 preguntas. Bueno, eso sí entiendo. Ahora, suponete, ¿pero me vas a escuchar o no? Para un segundito. El 60% son 30 preguntas de 50. No hay que suponer. De 50 son 30 preguntas. Bueno, entre lo que hicieron 25 y lo que hicieron 30, no van a aprobar. A eso van a tener chances seguramente a un oral, que va a ser por Zoom.
Probablemente yo creo que vamos a hacer así. Creo, ojo, no le estoy asegurando que va a ser así. Me parece que ese va a ser partir al medio una serie de cosas, inconvenientes de ustedes, inconvenientes nuestros, que todos los tuvimos. ¿Está? Creo que esa va a ser, no va a haber las 3 instancias como vieron siempre, no va a ser el 60% o vamos a darle chance para el que, qué sé yo, si son 50 preguntas, el que hizo de 25 hasta 30, que se nos aprobó, bueno, a veces le vamos a dar la chance. Yo creo que va a ser una cosa así para que ustedes, para no tener una exigencia que tal vez sea fuera de lo que nosotros les pudimos aportar, muy por fuera de lo que les pudimos aportar, y para que ustedes, y no bajar tampoco la exigencia demasiado. ¿Queda claro? Mi duda es si, como tenemos la puntuación del 1 al 10, del 1 al 10 van a aclarar qué porcentaje corresponde al 6, qué porcentaje corresponde al 5. No, ¿cómo que el porcentaje corresponde al 6? No, vos estás confundiendo las cosas. Parece que vos querés una nota y a mí no me interesa ponerte la nota. A mí me interesa que vos sepas un poquito más de lo que del mínimo de lo que debes saber. Eso es lo elemental. Mira, 60% es 4, 60% es 4. ¿Sí? 60% es de 50, ¿verdad? Son 30 preguntas. De las 20 que quedan, entre las 20 que quedan, dividimos, ¿cuánto es 6 dividido 20? Será cada 3 preguntas y poquito, va un punto más. Así nomás es la historia, no vamos a hacer mucha, la matemática no es complicada, si vos querés complicarla, lo complicás. Pero es más o menos así. Sí, vas a sacar 4, no vas a sacar 6. 4, ¿por qué? Porque el 60% es lo mínimo que podemos exigir, con lo mínimo que podemos exigir en la instancia esta de valoración y de evaluación de alguien que mañana va a ser médico. No, esto es muy, no nos vamos a tirar muy al suelo tampoco por el coronavirus, por la pandemia, por la cuarentena, qué sé yo, ¿viste? ¿Estamos entonces? Vos tenés un problema con el 6, con el 7, con el 5, con el 4. ¿Sí? Bueno. Voy a plantearlo eso también, a ver si el 66 o el 4, para mí debería ser 4, pero bueno. No, sí. Bueno, más quería saber cuál sería el 5. Ah, y el 5, 34 preguntas, 5. Ahí estamos. O sea que vos vas a hacer 39 o 40. 6. Bueno, 7. Listo, entonces, nos vemos mañana, chicos.